Ah, muy buenas noches. Viva Cristo Rey. Buenas noches, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Vamos a ver si alguien más se conecta. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a mirar el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas en este Adviento. Gracias, Joan, por estar con nosotros, hacer tu tiempo de verdad para poder seguir leyendo sobre el Evangelio de San Lucas. Deja ver si puedo compartir para a ver quién más se gusta unir a rezar, bueno, a hablar, a leer la palabra de Dios y escuchar y poder meditar sobre ella, simplemente escuchando, ¿verdad? Y poder vivir mejor este ambiente, este Adviento. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Ok. ¿Le damos un minuto más? Ya leíste ayer. Ok. Vamos a comenzar. Ya leíste ayer. Ok. Vamos a comenzar. Roberto, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Mande? No resumiste el nombre. Ok, voy a resumir. Entonces, empezamos ya, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos vivido en estos 5 días. Bueno, leído en estos 5 o 6 días. Ahora es el 6º día. Entonces, empezó el Evangelio de San Lucas, en primer lugar, en el capítulo 1, con la infancia de nuestro Señor Jesucristo, la anunciación del nacimiento del precursor, o sea, San Juan Bautista. También el ángel Gabriel anuncia a la Santísima Virgen María y la encarnación del Verbo de Dios. Miramos la visita de María Santísima a Isabel, y donde se hace el Magnificat, la oración del Magnificat. El nacimiento del precursor, que es Juan Bautista, y también la oración del Benedictus. En el capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo, Redentor, nace, el Salvador del mundo, nace en Belén. También se miró la adoración de los pastores, la circuncisión y la presentación del niño Jesús en el templo, la profecía de Simeón y la profetisa Ana, y nuestro Señor Jesucristo en medio de los doctores. Capítulo 3 es la preparación de nuestro Señor Jesucristo para la vida pública. Empieza con la predicación de San Juan Bautista. En el bautismo sigue por el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la tentación, y en el 4º capítulo, nuestro Señor Jesucristo es tentado por Satanás. Empieza también la vida pública en Galilea, la predicación en Nazaret, y nuestro Señor Jesucristo expulsa un demonio, sana a la suegra de Pedro y muchos enfermos, y así llega al 5º capítulo, donde fue la pesca milagrosa, la curación de un leproso, la curación del paralítico y la vocación de San Mateo, las parábolas del remedio y el vino nuevo. Y así damos comienzo al 6º capítulo de San Lucas. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Versículo 1 al 5. Jesús, dueño del sábado. ¿Empiezas? Un día sabático iba él
pasando a través de unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas y las comían, después de estregarlas entre las manos. Entonces algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Jesús les respondió y dijo: ¿no habéis leído siquiera lo que hizo David cuando tuvieron hambre, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, que no pueden comer sino los sacerdotes, comió y dio a sus compañeros. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El hombre de la mano seca, versículo 6 al 11. Otro día sabático entró en la sinagoga para enseñar, y había ahí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si sanaría en sábado y hallar así acusación contra él. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre contra él. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre contra él. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre contra él. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre: el bien o hacer el mal, salvar una vida o dejarla perder. Y habiéndolos mirado a todos en derredor, dijo al hombre: extiende la mano. Y él lo hizo, y su mano fue restablecida. Pero ellos se llenaron de furor y se pusieron a discutir unos a otros qué harían contra Jesús. Elección de los apóstoles, versículos 12 al 19. Porque aquellos días se salió a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que le dio el nombre de apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés, el hermano de este, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el celoso, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Con estos descendió y se estuvo de pie en un lugar llano, donde había un gran número de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda la Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, los cuales habían venido a oírlo y a que los sanara de sus enfermedades, y también los atormentados de espíritus inmundos eran sanos.
y toda la gente quería tocarlo, porque de él salía virtud y sanaba a todos. Las bienaventuranzas, versículo 20 al 26. Entonces alzando los ojos, Versículo 20 al 26. entonces alzando los ojos, porque es vuestro reino, porque es vuestro reino, es mucha en el cielo, es mucha en el cielo, porque de la es mucha en el cielo, porque de la misma bien de vosotros todos los hombres, porque lo mismo hicieron sus padres con los falsos profetas. Capítulo 6, versículo 27 al 35. Hay que amar a nuestros enemigos. A vosotros, empero, a los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os calumnian. A quien te abofetee en la mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el manto, no le impidas tomar también la túnica. Da a todo el que te pida, y a quien tome lo tuyo, no se lo reclames. Y según queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué favor merecéis con ello? También los pecadores aman a los que los aman a ellos. Y si hacéis bien a aquellos os lo hacen a los que los hacen, ¿qué favor merecéis con ello? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperéis restitución, ¿qué favor merecéis con ello? Los pecadores también prestan a los pecadores para recibir el equivalente. Vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada en retorno. Y vuestra recompensa será grande, y seréis los hijos del Altísimo. Y Él, que es bueno con sus desgraciados y malos. Versículo 36 al 42, imitad del 36 al 38, imitad la misericordia del Padre. Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Absolved y se os absolverá. Dad y se dará. Dad y os dará. Una medida buena y apretada, y remecida y rebosante, se os volcará en el seno, porque con la medida con que medís, se os medirá. Contra la hipocresía. Capítulo 6, versículo 39 al 42. Les dijo también una parábola. ¿Pues acaso un ciego guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? No es el discípulo superior al maestro, sino que todo discípulo llegue a ser perfecto
será como su maestro. ¿Cómo es que ves la pajuela que hay en el ojo de tu hermano y no reparas la viga que hay en el ojo de tu hermano y no reparas la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano reparas la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque al 49 por sus frutos se conoce el árbol. Pues no hay árbol sano. Sus frutos se conoce el árbol. Pues no hay árbol sano que dé frutos si no hacéis lo que yo digo. Si no hacéis lo que yo digo, yo os mostró profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no pudo moverla, porque estaba bien edificada. Pero el que las oye y no las pone por obra, es semejante a un hombre que construyó su casa sobre el suelo mismo, sin cimientos. El río se precipitó sobre ella y al punto se derrumbó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a repetir esos últimos versículos, 3 versículos últimos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Yo os mostraré a quién se parece todo lo que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica. Se asemeja a un hombre que para construir una casa cavó profundamente y puso cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, el río dio ímpetu contra aquella casa, mas no pudo moverla, porque estaba bien edificada. Pero el que las oye y no las pone en práctica o por obra, es semejante a un hombre que construyó una casa sobre el suelo mismo, sin cimientos. El río se precipitó sobre ella y al punto se derrumbó y fue grande la ruina de aquella casa. Edifiquemos nuestra casa, que edifiquemos nuestra casa en el cielo, que podamos estar acimentados a la fe, al magisterio, doctrina, credo, mandamientos y sacramentos. Volvamos a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, y vivamos conforme nuestro Señor Jesucristo nos manda, para que Dios no nos diga hipócritas. Que viva Cristo Rey y viva María Santísima. En manos de Dios encomendamos esta noche. Gracias por haber estado aquí. Y decimos, Dulce Madre, no te alejes. Tu vista a nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mañana, con el favor de Dios, miraremos el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, acercándonos poco a poco, día a día, a la Navidad. Que viva Cristo Rey. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Compartan. Bendecida noche y santa noche.